Ha sido un tiempo muy especial. Hemos venido estudiando el libro o la epístola, el libro de los Efesios, amén. ¿Cuántos se han disfrutado de este tema en estos domingos? ¿Cuántos han sido bendecidos por ese tema? Y quisiera esta mañana, antes de adentrarme en la palabra de hoy, que la he titulado De las tinieblas a su luz, quisiera hacer un par de recorderis frente a lo que hemos visto, amén. Recordemos que el apóstol Pablo es el escritor de esta carta o esta epístola a los Efesios, y me parece muy pertinente, muy precioso lo que el apóstol Pablo hace al introducir la carta y llamar a la iglesia como santos, como los santos del Señor, a los santos, a los hermanos de la iglesia de Éfeso. Pero es precioso cómo el apóstol Pablo los mira de esta forma, ¿no? Y le dice: gracia y paz a vosotros los santos. La iglesia de Éfeso tenía muchos inconvenientes también, como todas las iglesias aún en la actualidad tenemos inconvenientes. Pero el apóstol Pablo tenía una visión clara frente a los hermanos de la iglesia. Así es que yo le invito a que usted mire el que está a su lado, por favor, y le diga: bienvenido santo esta mañana aquí a la iglesia. Esta mañana en el primer servicio, muchos se reían cuando miraban al que estaba a su lado y tenía que decirle santo. Pero es curioso, mis hermanos, cómo es que el apóstol Pablo mira a la iglesia y a sus hermanos, cosa que nosotros deberíamos hacerlo también, de mirar al que está a nuestro lado como una persona santa. Amén. Y no santa, muchas veces no lo alcanzamos a dimensionar, porque conocemos a la persona y sabemos que a veces no es un santo sino un diablo o una diabla, y no como que conocemos lo que hace y nos es difícil pasarle. Pero la escritura nos ha enseñado, especialmente el libro de Efesios, que no somos santos por nuestros méritos o por lo que usted sea o por lo que usted, el esfuerzo que usted haga, sino que usted es santo por la obra redentora de Cristo en la cruz de Calvario. Santo significa separado para o separado de. En este caso, separados nosotros del mundo. Ahora, ¿cuántos separados del mundo hay esta mañana conmigo? Entonces vuélvalo y mírale y dígale: con razón, ahora sí le veo cara de santo. Amén. Pero dígaselo, aproveche la esposa ahí y dígale: por fin le vi algo de santo a usted, por lo menos en la iglesia, ¿no? Amén. Es lo que dice el apóstol Pablo refiriéndose a la iglesia en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, que es una expresión también preciosa, dándoles a entender que la gracia de Dios estaba sobre ellos, que había un plan de Dios. Y también el apóstol Pablo, en medio de sus aportes, en el versículo 4, le recuerda a la iglesia que la iglesia fue escogida por el Señor. Ok, la iglesia fue escogida según nos escogió el Señor desde antes de la fundación del mundo. Y qué precioso eso, mis hermanos, que hoy podamos recordar también nosotros como iglesia Oasis que el Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y esta mañana usted no está aquí por casualidad, esta mañana usted está aquí porque el Señor le eligió, porque el Señor le escogió, amén, porque el Señor lo redimió, porque el Señor pagó un alto precio por usted, y eso es algo precioso. También el apóstol le recuerda que fue en amor, y el amor del Señor, el amor de Él nos predestinó para que fuésemos nosotros adoptados. Amén. Fuimos adoptados para el Señor. Somos sus hijos ahora. También nos recuerda que en el Señor tenemos redención por su sangre. El perdón de los pecados. ¿Cuáles pecados? Todos nuestros pecados. Dígale que está a su lado: Dios ya te perdonó. Así usted no lo quiera, Dios lo perdonó. Amén, porque fue Él quien lo hizo. Él lo hizo. De hecho, en la carta de Efesios usted encuentra más de 30 veces que encuentra esa carta, y en la escritura general la encuentra aproximadamente unas 230 veces, donde dice: por Él, en Él y para Él. Él fue el quien nos perdonó.
Él fue el que nos eligió, Él fue el que lo hizo. No es por mérito propio, por mérito nuestro, es por mérito del Señor que Él ya lo hizo. Amén. Así es que Él lo hizo, nos adoptó, nos redimió, nos dio a conocer la obra redentora del Señor Jesucristo. También el apóstol Pablo nos recuerda que en Él mismo el Señor envió a su Hijo para que cuando Él muriese nos sellara, que es otra bendición del Espíritu Santo. ¿Y nos selló cómo? Con esas arras del Espíritu Santo. ¿Nos selló por medio de quién? Del Espíritu Santo. Amén. ¿Recuerdan ustedes hace 15 días que les explicaba sobre el sello? ¿Sí? Y tomábamos una semejanza cuando un ganadero tiene su ganado, valga la redundancia, y marca su ganado. Donde ese ganado esté, se sabe que esa marca le pertenece a tal hacendado. Amén. Y usted y yo no nos comparamos con las vacas ni con el ganado, nada de eso, pero usted y yo estamos sellados por la presencia del Espíritu Santo de Dios. Amén. Ya no hay vuelta atrás. Usted ya está sellado. Amén. Ya usted le pertenece al Señor. Usted ya pertenece a la familia de Cristo. Amén. Si usted ya está sellado por el Espíritu Santo de Dios, dice la palabra que nada le podrá separar del Señor, ni tribulación, ni angustia, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni lo angosto, ni principado, ni potestades, ni ángeles, ni demonios, ni la vida, ni la muerte podrá separarle del amor que está en Cristo Jesús. Amén. Ya somos separados, somos sellados, somos sus hijos, amén, somos redimidos. Qué precioso es saber, hermanos, esos que el Señor ya nos selló para Él. También hablaba hace 8 días Richard, que somos para Dios, que Él ha alumbrado los ojos de nuestra vida espiritual, amén, que el Señor opera en nosotros. Así es que, habiendo hecho este pequeño resumen, recuerde que tenemos bendiciones espirituales para nosotros. Tenemos bendiciones del Padre, bendiciones del Hijo y las bendiciones del Espíritu Santo para nosotros. Amén. Eso es como un pequeño, breve resumen de lo que hemos visto hasta aquí, casi en estos 4 domingos, sobre el capítulo 1. Amén. Hoy vamos a adentrarnos en el capítulo 2. Mi aspiración es llegar hasta el versículo 10. Esta mañana logramos llegar hasta el versículo 2. Así es que la idea no es correr. La idea es que usted y yo podamos saborear la palabra. La idea es que usted y yo podamos disfrutar la Escritura. Amén. Que juntos podamos salir de aquí habiendo recibido lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Vamos a ver si avanzamos un poco más en este segundo servicio, pero si no, está bien, no hay problema, no hay lío con esto. Amén. Padre, te damos gracias porque eres tú, Señor, quien nos permites escudriñar la Escritura. Padre, tu palabra nos enseñó, Señor, de que tú nos dabas a conocer los misterios de tu palabra, Señor, y que daba sabiduría, entendimiento e inteligencia, Señor, para aquellos que lo pidieran para poderla entender. Hoy queremos, Señor, que esta palabra que ha sido preparada por ti, Señor, que está dada para nosotros, Señor, podamos atesorarla, podamos recibirla, y que esta palabra quede en nuestros corazones, Señor, grabada, para que así mismo podamos, Señor, avanzar en el reino de la vida, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, y permítenos, Señor, escucharla y aplicarla en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a entrarnos en el capítulo número 2, versículo 1 al 10. Igual lo vamos a leer, pero esta mañana voy a detenerme un poco más en algunos textos bíblicos que hacen referencia a lo que vamos a hablar. Amén. Que es, Dios nos ha sacado de las tinieblas a la luz, y a la luz del texto vamos a mirar cómo fue que el Señor nos sacó y en qué condición estábamos y en qué condición deberíamos estar actualmente. Amén. Por eso quiero que, si no lo tiene ahí, vamos a leer la Reina Valera del 60, la versión Reina Valera. Si no lo tiene ahí, lo tenemos aquí en la pantalla y vamos a leerlo juntos. Ok, Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice: y Él os dio vida a vosotros. ¿Quién nos dio vida?
Ok. Y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estábamos muertos, ¿en qué cosas? Es bien interesante que usted tenga presente esto y quiero irme deteniendo aquí en los versículos. Y es que Él nos dio vida, ¿en qué momento? Es claro el texto. ¿Cuándo nos dio vida? Exacto. Cuando estábamos, ¿qué? Muertos. Tenga usted claro eso. Estábamos muertos. Y en ese momento de nosotros oler a muerto, a podredumbre, el Señor viene y da vida. No es que Él nos haya dicho es que usted era medio bueno, usted estaba medio bien, entonces se merece que como usted se porta tan bien y es tan buen muchacho y tan buena muchacha, se merece la salvación. No, dice cuando estábamos muertos, y en ese proceso de estar muertos, Él viene y obra un milagro que solamente puede hacer Él. Pienso que uno de los mayores milagros, mis hermanos, no es ni siquiera una sanidad física. Hay gente que se sana físicamente y vuelven atrás, se dejan al Señor. Pero creo que uno de los mayores milagros es que nuestra vida, que antes andaba muerta, ahora podamos nosotros andar en Cristo. Eso es un milagro, un cambio de vida, una transformación total para nuestra vida. Para mí, ese es, creo que, el mayor milagro que podamos recibir, y es que estando en condenación, ahora Dios nos da una vida, y una vida eterna. Amén. Hay un cambio. Versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Quiénes? Todos nosotros. ¿Siguiendo qué cosa? La corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera ¿en quiénes? En los hijos de desobediencia. Se da cuenta que hay muchas cosas que podemos nosotros absorber de este pasaje, y dice, nosotros también andábamos antes ¿en qué? Muertos. Mira el que está a su lado, dígale, usted ya no está muerto, ya usted ahora vive, usted ya no huele a muerto, pero usted antes estaba muerto. ¿Sí? Todo dice la escritura, estábamos muertos. ¿En qué cosa? Versículo 2. ¿En qué cosa? Seguíamos la corriente de este mundo. Por eso es aquí donde se parte la historia y hace la diferencia entre el cristiano y el que no es cristiano. El cristiano ya no sigue las corrientes de este mundo, ¿verdad? No hace lo que este mundo hace. El cristiano se diferencia por eso. Por eso hay una separación, por eso dice la palabra que somos santos. Ahora, aquí hay una guerra, una confrontación espiritual. Y hay una guerra en los aires, espiritualmente hablando, que vamos a entrar un poquitico más adelante en el texto. Y dice la potestad del aire, el espíritu que ahora opera ¿en quiénes? ¿En quiénes opera este espíritu? ¿Y quiénes éramos nosotros antes? Hijos de la desobediencia, ¿verdad? Estábamos muertos. ¿Y nuestro padre quién era antes? El príncipe de la potestad de este mundo. El texto nos está comunicando esa verdad. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Dígale que está a su lado, el Señor nos dio vida juntamente con Cristo. Y esta palabra quiero que la tengamos en cuenta. Por gracia somos salvos. Ok, por gracia. Esa gracia, entiéndase como el regalo de Dios. Amén. Cuando toquemos este punto vamos a mirarlo desde esa perspectiva, el regalo de Dios, la gracia de Dios. Versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo 8. Porque por gracia, otra vez la palabra gracia, sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Versículo 10. Porque somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús, ¿para qué cosas? Para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Amén. Comenzamos nuestra carrera esta mañana, o nuestro camino esta mañana, con el versículo número 1. Amén. Y dice la Escritura: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí la Escritura nos quiere mostrar a través del apóstol Pablo, a través de esta carta que Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso, la condición antigua del pecador. Tiene una vida que estaba muerta en los delitos y pecados. El Señor nos da vida cuando estábamos muertos. Esta muerte se refiere no a una muerte física como tal, pero sí a una muerte espiritual, y esta muerte se refiere a una muerte de separación. Usted sabe, hermanos, que cuando nosotros pecamos, lo que produce el pecado en nosotros es que ese pecado nos separa del Señor. Dice la Escritura que viene la concupiscencia, y la concupiscencia, luego de ser seducida y atraída, da lugar el pecado, y el pecado da lugar la muerte. Y esta muerte se refiere a la separación que teníamos con el Señor. Antes, cuando usted y yo pecábamos, quizás hay alguno que pecaba antes de conocer a Cristo, por casualidad, yo sé que... Pero si racionalmente nosotros pensamos en algo, cuando usted estaba en el mundo, muerto en sus delitos y pecados, ¿qué sentía usted cuando pecaba? ¿Sentía remordimiento? Normal, porque la vida de un muerto, normal, no había ni arrepentimiento, ni remordimiento, ni siquiera había una confrontación personal, porque estábamos muertos, no teníamos el sentido de la vida. Ahora, el Señor nos rescata a nosotros estando muertos. ¿Y muertos en qué? Dice, nuestros delitos y pecados. O sea, estábamos hundidos allí, y Él viene y nos saca. Aquí, mis hermanos, es algo tan importante que usted y yo debamos comprender. Y no es que por sus acciones, no es porque su situación lo llevó a Cristo, no es porque lo que usted vivía lo acercó al Señor. No, es que el Señor, viendo su condición, en su amor y misericordia, coge y lo extrae de esa muerte y lo coloca y le da vida. Gloria a Dios. Por eso usted esta mañana y yo estamos aquí en este lugar, porque el Señor le ha placido y nos ha dado vida. Pero no sé a cuánto les pasa ahora de ustedes que, aún siendo cristianos vivos, pecan. ¿Alguno peca? Es que amén, dijo una hermana, amén, esta mañana, con unas ganas. Pero cuando usted peca ahora, ¿qué siente? Remordimiento, ¿verdad? Está uno como que triste. Yo cuando peco me siento mal, tengo que ir a la presencia de Dios. Esta semana no me acuerdo del pecado, pero estaba como el espíritu constrictado, triste, y le dije a mi esposa, tengo ganas de llorar, pero no es un lloro de tristeza, no es un lloro de sino que siento que mi búsqueda no ha sido tan eficiente esta semana del Señor, que tengo ganas de meterme en su presencia. Y mi esposa ayer le decía otra vez, amor, siento lo mismo. Estaba ayer así y me dice, yo sé qué es eso, mi amor, es la falta de la búsqueda. Y cuando nosotros fallamos al Señor, mis hermanos, aún se produce esa separación, se apaga el espíritu que tenemos en nosotros, y eso hace que perdamos como esa comunicación y como eso que nosotros entablamos con Dios cuando estamos bien, ¿verdad? Afortunadamente, las arras del Espíritu que vimos en el capítulo 1, el sello del Espíritu Santo le saca a uno como la tarjetica roja cuando usted va a pecar, ¿verdad? Le dice, ojo que eso es pecado. Cuando usted está metido por allá en mi barrio, en mi cuadra, hay 3 señoras que son afiliadas a una CNN, otra a Caracol y otra a RCN.
y se reúnen ellas y usted puede saber todo lo que pasa en la cuadra. Tenemos un grupo en la cuadra del barrio, del barrio donde estoy, y estas señoras cuidan, no sé cómo le hacen, pero cuidan ese barrio de noche y de día. Eso, toman fotos, mandan videos, mire que el agua se le está regando al vecino. Es que benditos hacen metidas por allá como brujas por la noche en la casa del vecino y esto, y no pasa nada. Pero cuando usted está chismoseando, perdóneme la expresión, cuando usted está con alguien ahí, ¿no le pasa que a veces el Espíritu Santo le dice, cuidado, estás criticando, se está metiendo en terrenos que no es, pare ahí? Afortunadamente tenemos las arras del Espíritu, mis hermanos, que el Señor, el Espíritu Santo nos lleva a nosotros a que tengamos esa alarma y que no sea fácil pecar. Yo no sé si usted ahora como creyente puede pecar fácilmente. Yo no. ¿Usted sí? ¿O usted peca como cuando estaba muerto? Si usted peca otra vez y no siente nada es porque está muerto. Por favor, dele un pellizco santo al que está a su lado y mire si está vivo o está muerto. Pasito, pasito. Necesitamos estar vivos espiritualmente. Por eso el Señor nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Ahora estamos vivos. Miremos lo que dice el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 12, mis hermanos. Perdón, versículo 1 y 2. Que nos da claridad frente a este punto de la separación que el hombre tiene con Dios por causa del pecado. Isaías capítulo 59, 1 y 2 dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Amén. La mano de Jehová está ahí para salvarnos, para rescatarnos, para levantarnos, para fortalecernos. Él está ahí presto siempre. Ni se ha agravado el oído para oír. Escuche bien esto. Primero, que dice: no se ha cortado la bendición de Dios. Hay dos cosas importantes acá. No se ha cortado la bendición. Lo segundo, ¿qué es? No se ha apartado el oído de Dios para escucharnos y escuchar nuestra plegaria. Pero mire lo que dice el profeta Isaías. Mire lo que dice a continuación, y es algo que nosotros a veces pasamos por alto cuando permitimos que nuestra vida ande en pecado. Y es lo siguiente. Dice, versículo 2: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Wow. Ojo pues. ¿Cuántos estamos vivos? Amén. Ahora, nosotros que estamos vivos, fallamos también. Pero cuando persistimos en el pecado, mis hermanos, sucede lo que lo que el profeta Isaías está hablando aquí literalmente en la palabra. Suceden dos cosas. Una, el pecado produce separación. Por eso es que a veces los cielos se cierran. Y no a veces, siempre se cierran. Cuando estamos en pecado, cuando andamos en pecado, cuando nosotros persistimos en el pecado, ya habiendo sido vivos para Dios, que Dios nos rescató de la muerte, los cielos se cierran. Hay una separación de Dios con el hombre. Está el Espíritu Santo, usted está sellado, el Espíritu Santo está ahí, pero está entristecido, constrictado, como llamamos nosotros. Está entristecido entre nosotros. Ya usted audiblemente no escucha la voz de Dios, no siente al Señor, siente que usted está como alejado de Dios, como que algo está sucediendo ahí, que no hay esa comunicación, no hay esa comunión con el Señor, no hay ese feeling con Dios. Lo segundo que sucede, que hace el pecado, es que el Señor aparta su oído de nosotros. ¿Cuántas veces, hermanos, cuando andamos en pecado y oramos, sabemos que Él no nos va a escuchar? Entonces la más fácil es decirle al pastor que ore por nosotros, o decirle al hermano, porque el Señor al hermano y a la hermana sí lo escucha. Y yo quiero decirle algo a usted: el Señor también lo escucha a usted. La misma
directriz, la misma dirección, el mismo camino, el mismo sendero, mis hermanos, para entrar al trono de la gracia la tenemos tú y yo. Y tiene que ver también con que nosotros que hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, no debemos permitir que el pecado nos separe de Dios. Primero que nos separe, y segundo, primero que los cielos se cierren, y segundo que el Señor no nos escuche. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Ir al Señor, volver al Señor. Amén. Él quiere escucharnos. Ahora, Dios nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice Colosenses 2:13, estábamos muertos en esos delitos, lo que hacíamos. Dios nos dio esa vida. Quisiera que leyéramos el texto, por favor, que es un texto precioso. Colosenses 2:13. Y dice la Escritura: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Cristo, perdonándonos todos los pecados. ¿Cuántos pecados? Mire el que está a su lado, dígale: todos los pecados. Mis hermanos, hay algo tremendo que necesitamos nosotros aquí entender. Y debemos de reconocer que el Señor nos perdonó. Pero muchas veces nosotros no aceptamos el perdón de Dios y andamos en condenación. Conozco mucha gente que tienen años, hermanos, de andar en Cristo, y están todavía atormentados por un pasado, por un pecado del pasado o por una situación que pasó. Conocemos familias de personas que han sufrido una traición o ha pasado alguna circunstancia y suceden casos como estos. Pastor, pero es que él hace 20 años, 8 meses, 5 días, 4 horas y 24 segundos, 25 segundos me hizo esto. Viven atados a un pasado, a un pecado, viven atados a alguna situación que sucedió en nuestras vidas. La Biblia dice que el Señor vino para darnos vida y vida en abundancia. El diablo vino para robarnos, para matar y destruir, pero Dios, que nos sacó de la muerte a vida, vino para darnos vida. Yo entendí esto en mi vida cuando era un poco más joven. No, ya hace mucho más rato, era más joven todavía. Pertenecía al ministerio de alabanza de la iglesia donde yo estaba. Yo era el charrasquero oficial de la iglesia, el que tocaba la charrasca. ¿Saben qué es eso? Eso es un arte, no se rían, que eso es un arte, tocar la guacharaca y la charrasca. No cualquiera la toca. Ok, y teníamos una coral como de 40 personas y habían instrumentos todos curiosos ahí. Pues boyacense tenía que tener yo de raíces, ¿no? Pero entonces era líder de alabanza y era pianista también, y también pecaba. Y entonces yo pecaba, pues uno de joven comete mucha serie de pecados, pero amaba al Señor y amo al Señor, y yo lo que hacía era estar en digamos que en este lado de no haber entendido lo que Dios hizo por mí cuando entendí este texto, y le voy a ejemplificar esto así. Yo pecaba y oraba y me sentía más o menos bien. Pero no sé si a usted le pasa, hermanos, que usted el domingo es el día que menos peca. Pero el martes o el miércoles, pues ya usted se acerca al jueves y se puede arrepentir. O si no viene el jueves, el viernes, y usted dice el domingo, ¿qué? Peco y rezo y empato. La cuestión es que eso me pasaba a mí. Pecaba y rezaba y empataba. Entonces, pero cada vez que yo venía al Señor en esta posición, le decía: Señor, perdóname, Señor, por el pecado de hace un mes que cometí, o de hace 2 meses y 3 meses. Y venía a mí la culpa, venía a mí la carga, venía a mí la situación que cada vez me atormentaba y me atormentaba por lo que hice hace un año o medio año o 6 meses. Y yo venía al Señor siempre a llorar por el mismo pecado. Cuando entendí este texto, fui libre no solamente del pecado, sino de la condición de condenación propia. Y decidí ser libre en Cristo.
En ese momento, gracias al Señor, me sirvieron unos libros que leí que usted quiere leerlo en alguna ocasión. Se llama Avanzando hacia la madurez espiritual, del doctor Neil Anderson, o Libertad en Cristo, de Neil Anderson, para matrimonios. También poderosos libros, muy buenos, muy centrados, muy buenos libros. Siendo joven lo entendí. Y entendí esta gracia salvadora de Dios, que Él me perdonó y perdonó mis pecados pasados. Y entonces ya cuando yo pecaba, quizás pedía perdón al Señor y sabía que Dios ya había perdonado mis pecados pasados. No me quedé más ahí, avancé, pude pasar esa línea y ahora practico la línea en la fe, creyendo lo que la Biblia dice que el Señor hizo por mí. Lo que pasa es que hay muchos cristianos que todavía aún andan en la vida. Yo los llamo cristianos zombies, que no están muertos ni están vivos. Como diría mi abuelita, que no son chicha ni son limonada. Pero van a la iglesia, pero participan en el culto, pero sus vidas viven una vida de condenación, como estando muertos, tristes, aburridos, achantados. No saben qué hacer con sus vidas. No toman esta palabra en serio, que la palabra de Dios dice que Él nos sacó de muerte a una vida, y una vida en abundancia. Por eso cuando yo saludo a alguien y ese alguien me dice, y le digo yo: ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Y me dicen: ay, pastor, como cuando usted era pobre. Y yo me quedo pensando, porque nosotros vivimos la pobreza, conocido las dos caras de la moneda. Y cuando me dicen eso, me acuerdo de la tutuma, ¿cómo se llama esto? La bacenilla. No sé si sepan que, por lo menos hay uno que sabe qué es eso. La bacenilla blanca esmaltada, donde ahí en un cuarto de 2x3 hacíamos del cuerpo 3 personas. Y vaya que se dañara la joya que teníamos, que era lo único que teníamos esmaltado en la casa. De resto era papá tenía un colchón y nosotros una estera. Claro, hay más pobreza que eso, pero yo imagino eso. Ahora, mis hermanos, ¿por qué no practicar lo que dice la Escritura? ¿Por qué no practicar lo que el Señor dice? Que usted ya Dios lo sacó de esa vida de muerto a una vida de esperanza, a un futuro de esperanza, a unas riquezas en la gloria de Dios, que hay riquezas espirituales en Dios, que ya usted es heredero de Dios, ya el Señor lo redimió, ya el Señor lo salvó, ya el Señor lo purificó, ya el Señor lo santificó, ya usted es una nueva criatura, ya usted no es lo mismo que era antes. Creer eso en el nombre del Señor. Mire que está a su lado, por favor, y dígale: ahora sí le veo más cara de santo. Cuando creemos en Cristo, mis hermanos, recibimos vida. Vida. ¿Cuántos de los que estamos acá hemos creído en Cristo? Vivimos para Él. Amén. No somos muertos ambulantes, vivimos para el Señor. Amén. Ya nuestra condición es diferente. Dice el libro de Juan, capítulo 5, versículo 24, dice: de cierto digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ya no hay condenación. El texto que leímos anteriormente en el libro de Colosenses, versículo 14, dice que el Señor anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Murió por lo que el diablo tenía un listado sobre su vida. Es que fulano de tal es esto y esto y esto y esto, pero el Señor quitó esa acta de decretos y la clavó en la cruz, y con su sangre poderosa nos limpió de toda esa porquería que éramos cuando estábamos muertos.
Es que, hermano, el que es no deja de ser, dice un dicho popular. Pero la palabra dice, árbol que nace torcido. Perdón, hay otro dicho que dice, árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. Pero la palabra dice, que le endereza al que está torcido, que a él no le queda grande nada. Y por eso cuando nos dicen, nos critican, es que usted era. Sí, yo era. Hace poco hace como un año y medio, me ubicaron por el Face unos ex compañeros, ex amigos y ex amigas, que nos volviéramos a reunir. Los del PRON y los que salimos y todos los que el revuelto que hicimos hace 30 años atrás, que nos volviéramos a reunir. Y ahí sí, como dice el negrito este, y como para qué o a son de qué, a son de qué, si es que yo ya no soy lo que era antes estaba muerto, y como a son de qué me voy a devolver otra vez a oler a muerto. Mi camino no está atrás, mi camino está adelante. Amén. Yo tengo vida ahora. Si usted, y una de mis apreciaciones con ellos fueron, no cuenten conmigo, porque la idea era ir a recordar el pasado. Como para qué levantar todos esos muertos y esas muertas por allá. Pero a algunos nos gusta recordar esos muertos que dejamos en el camino en nuestras redes sociales. No me meto por ahí para no salirme del tema, ¿está bien? Versículo 2 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo. O sea que usted y yo también anduvimos en otro tiempo, estando perdidos también, siguiendo la corriente de este mundo. Ahora, mis hermanos, si algo identifica a una persona que no está viva en Cristo, es una persona que sigue la corriente de este mundo, que todo le parece relativo, que a lo bueno le dice malo y para la persona está bien, no hay ningún problema, está bien, aceptamos el pecado, aceptamos el desorden, aceptamos todo. Somos cristianos y tenemos que ser con una mente amplia. Pues déjeme decirle que está más muerto que el muerto, porque la Escritura dice que el que está vivo no se conforma a las corrientes de este siglo, a las corrientes de este mundo. Por eso el libro de Romanos nos invita a transformar vuestro pensamiento, renovar nuestra mente y no nos conformemos a las actitudes y a la cultura, a lo que este mundo quiere que nosotros hagamos. O sea que usted ya en Cristo es una persona salva, separada de este mundo. Piensa no como piensa el mundo. Usted es más inteligente que lo que es este mundo. Este mundo va en decadencia. Usted va en victoria para el reino celestial. Amén. Usted va creciendo en el Señor, creciendo, como dice la palabra, en estatura y en conocimiento de la verdad bíblica, de la verdad de Dios, conociendo al Señor. No nos conformamos a este mundo. No nos conformamos a la vieja chismosa del barrio. No nos conformamos a practicar ese robo o alcahuetear ese robo. No me conformo a andar en adulterio. No me conformo a andar en fornicación. No me conformo a este mundo que dice que lo malo es bueno. No me conformo. Estos días escuché una noticia de un pastor en Santa Marta. Estaba predicando el evangelio. Y hay gente que no le gustó y le quemaron la casa. Están aprobando en países, no se puede predicar sobre ningún grupo LGTBI, porque ya el pastor es encarcelado. A eso llama la palabra, no os conforméis a este mundo. ¿Sabe qué, hermanos? Antes hacíamos lo que hacíamos. Ya usted está en vida, ya usted no hace lo que antes hacía. Y gloria a Dios, porque yo ya no hago lo que antes yo hacía, hermanos.
Me avergüenza lo que antes hacía. Me avergüenza lo que era. Esta semana hablando con mi esposa igual el pasado nos persigue, de consecuencias del pasado. Hablaba de una situación que se presentó y reconocí, hermano, lo vergonzoso que uno hace cuando usted está muerto espiritualmente. Pero gloria a Dios que Dios nos sacó de esa muerte ahora a una vida, y a una vida en Cristo. Jesús dice en Juan capítulo 11 versículo 25, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y eso lo dice la Escritura. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Otra bendición espiritual, mis hermanos, que hemos visto es que encontramos vida en Cristo. Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. Ayer oraba Juan capítulo 11 versículo 25. Anoche oraba por un jovencito y le decía: hijo, el único que te puede dar vida es el Señor. El único que no te traiciona es el Señor. El único que puede estar contigo en los momentos difíciles es el Señor. El único que te puede sacar de ese hoyo, que tú eres consciente que estás en ese hoyo, es Jesús. Es el único. No mi consejo, quizás ni mis palabras, quizás te puedan tocar algo, pero el único, mis hermanos, que nos puede sacar de la muerte, del pecado, es Jesús. Es el único. Por eso debemos nosotros buscar al Señor. Y súmele aquí algo que dice la Escritura en el versículo 2: en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Aquí hay algo que quizás usted también tenga que entender, o tengamos que entender esta mañana. ¿Qué es? No solamente estábamos muertos, no solamente nos conformábamos a este mundo, hacíamos lo que este mundo hace, sino que súmele a eso que estábamos atados y estábamos endemoniados por el príncipe de la potestad de este aire. Hay una guerra espiritual. Pero lo hermoso de esto, y sigue diciendo el pasaje, en el cual opera en los hijos de desobediencia. Usted que ha salido de la muerte a la vida, también fue limpio de ese espíritu, y espiritualmente ahora habita Cristo en usted, y ya no habita la potestad del aire en usted, pero sí habita ahora ¿en quién? En los hijos de desobediencia, en los que están muertos. Hay algo espiritual aquí, hermanos, que nosotros que trabajamos en la red de oración, que hemos hecho liberaciones, que hemos vivido en este mundo también de la parte espiritual, conocemos y sabemos que es real. Y no podemos ignorar, dice la Escritura, las maquinaciones de Satanás. No podemos ignorar lo que el enemigo quiere hacer con usted, porque el enemigo lo que quiere es matarnos, robar nuestras vidas, robar nuestros sueños y destruirnos. No podemos ignorar en el área espiritual lo que está pasando. Por eso es que cuando usted, quizás que está aquí, hermana, tiene a su esposo, o usted esposo que tiene a su esposa que no es cristiana, que no conoce a Cristo, y a veces ella se pone así como patico. Ya saben lo que les he enseñado sobre patico, ¿no? Enrazada entre pantera, tigre y cocodrilo, que se pone así. No es ella, es lo que opera en ella. Mire el que está a su lado, por favor, y dígale: aprovechen, esposos, ahí. Usted no es así, mi amor. El pastor está hablando de otras, de las que son inconversas. Pero también usted, esposa, aproveche y dígale: esposo, usted tampoco es así. El pastor está hablando de los que son inconversos. ¿Cuántos tenemos hijos acá? ¿Cuántos tenemos a veces hijos? Ese que usted está pensando, esa cabra, esa chiva que está pensando usted ahí, ese chino, ese que le saca las canas. ¿Alguno tiene hijos así? Ay, hermano. Y a veces nosotros operamos en el plano natural.
Y no podemos operar en el plano natural, porque eso es un plano espiritual lo que habita en ellos. Y lo espiritual se ataca con lo espiritual. Y los espirituales reconocemos lo espiritual y lo atacamos en un plano espiritual. Y la mejor forma de atacar eso en un plano espiritual es con nuestras rodillas, con nuestro clamor, y no con nuestra boca, ni con el cable de la plancha. Aunque a veces ¿qué hace su mano de un hombre o de una mujer golpeando la cara de su hijo o su hija? Ahí no hay poder alguno, mi hermano. Hay poder en la Escritura, hay poder en la palabra del Señor, y también ellos, el Señor los sacará de las tinieblas a la luz. Vendrá el día que el Señor los saque de allá, porque el Señor dice en su palabra que Él quiere a todos salvarlos. Pero a usted ni a mí me corresponde obrar de esa manera, nos corresponde obrar espiritualmente. Por eso aquí el versículo, el capítulo está, el versículo, especialmente el 2 que estamos viendo, mis hermanos, es que en el aire opera algo, y ese algo es el espíritu de desobediencia. Ese algo es el poder satánico que está obrando en la vida de nuestros jóvenes, en la vida de muchos hombres, de muchas mujeres ya adultas. Eso hay que pelearlo espiritualmente. Alguien me decía: pastor, nos están ganando la batalla. Quizás sí, en varias áreas nos están ganando la batalla al mundo, pero hermanos, ¿sabe que la misma iglesia tiene la culpa de que esto esté avanzando? Porque nosotros no nos colocamos en pie de guerra para pelear por eso, para luchar por eso, porque muchas veces desconocemos esto o no nos queremos meter en el tema. O nos pasa lo de la hermanita, que un día había un muchacho endemoniado, la hermana estaba ahí y la hermana comenzó a decirle cosas el muchacho endemoniado comenzó a decirle cosas a la hermana, y la hermana le dijo estas palabras: no se meta conmigo, que yo no me meto con usted. Y hay muchos cristianos así: yo voy a la iglesia, pero los que hemos sido llamados de las tinieblas a la luz, vivimos en luz, practicamos la luz y somos luz en medio de las tinieblas. Denle la gloria al Señor. Dice, sigue diciendo el texto: estaban proveyendo para los deseos de la carne. Romanos 13, versículo 14 dice: vestíos, hermanos, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vestíos del Señor Jesucristo. ¿Cuántos tenemos tentaciones? Yo sé que no todos, pero los que somos sinceros, ¿cuántos tienen tentaciones? No voy a decirle a los hombres cuántos tienen el espíritu de la sombrilla o el espíritu del ventilador. ¿Saben cuál es el espíritu del ventilador, no? Ok, ustedes me entienden. Pero luchamos, siendo cristianos, luchamos. Siendo creyentes luchamos, no permanecemos en el pecado, no vivimos pecando. Pecamos con cosas, sí, pero no permanecemos en ese pecado. No permanecemos en ese adulterio, no permanecemos en esa fornicación, no permanecemos en esas cosas que sabemos que están mal. No permanecemos, luchamos contra eso. La palabra de Dios dice que nos ha dado el fruto del Espíritu, y una de los ítems del Espíritu es que el Señor nos ha dado dominio propio. Y el dominio propio tiene que ver con nuestra actitud frente a ese pecado o a esa situación que sabemos que nos hace daño. Y aquí esta madrugada a las 2 de la mañana mi esposa hoy le predica a los chicos de alabanza. Más tarde tienen ellos su ayuno, y va a hablar sobre la poda. Me levanta a las 2 de la mañana a hablar sobre la poda, sobre el libro de Juan. Hermanos, y es necesario a veces que nuestra vida sea podada. Es necesario que hay cosas que estamos haciendo que nos inducen al pecado sean cortadas.
Curiosamente, las mujeres tienen una forma de hablar que uno tiene que tener un espíritu de discernimiento. Porque cuando ustedes dicen, tan bonito el restaurante, el hombre que dice, sí, bonito, chévere, me parece bonita su estructura y todo. Yo pienso así. Más adelante, están bravas. Y era porque no era que el restaurante estaba bonito, es la que tenían hambre, que querían comer. Digo, pues ¿por qué no piden algo para comer y punto? Ya, se acabó el lío. Pero llevo 20 años de casado y eso no ha cambiado. Así es que esta mañana a las 2 de la mañana estábamos hablando sobre la poda, sobre estar injertados en Cristo, porque separados de Cristo nada podemos hacer. Y me decía ella, amor, pero necesita la vid ser podada, porque estábamos estudiando sobre una vid que hay creo que es en Inglaterra, que cada rama tiene más de 37 metros. Y tiene las fotos y la evidencia y todo, una cosa preciosa. Pero para esa rama llegar allá necesita ser podada. Y entonces ella me saca este ejemplo. Sí, mi amor, como el cabello. El cabello necesita ser podado. Y movía la cabeza. Y yo, ¿cómo así que el cabello necesita ser podado, mi amor? Dice, sí, mi amor, porque cuando uno le manda a cortar las puntas al cabello, ya entendí. Cuando uno le manda a cortar las puntas al cabello, el cabello otra vez crece y se vuelve hermoso y cobra vida. Aquí hubo enseñanzas. Necesitamos ser podados. La otra enseñanza, mi esposa necesita un corte urgente. Necesita que le ponen ese cabello para que su cabello vuelva. Y las mujeres saben de qué hablo yo, ¿verdad? El hombre le importa nada si lo podan o no la cabeza, o si no lo podan. Nunca me decía ya, con el champú anticaída, con eso le basta a uno. O con el jabón Rey para cubrir las canas, no sé. Necesitamos ser podados. Para andar como Cristo quiere que andemos, necesitamos ser podados. Usted y yo necesitamos, mis amados, dice, no proveáis para los deseos de la carne. ¿En qué estamos proveyendo para el deseo de la carne? ¿Qué cosa estamos haciendo para que esa carne crezca y nuestro espíritu mengue? ¿De qué está alimentando usted su vida para que vuelvas a caer en pecado? El libro de Gálatas capítulo 5 versículo 16 dice, digo pues, andar en el espíritu y no satisfagáis las obras de la carne. Ande en el espíritu, o sea, alimente el espíritu en vez de la carne. Y 1 Pedro capítulo 2 versículo 11 dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos de la carne que batallan contra el alma. Oh, mis hermanos, batallamos. Yo sé que todos los que estamos acá batallamos en una cosa o en otra. En cualquier pecado batallamos. En alguna área de nuestra vida batallamos, con nuestro genio, con nuestro carácter, con lo que somos batallamos. Pero fiel es Dios y poderoso Dios, que vuelvo y digo, nos sacó de las tinieblas a su luz para darnos vida y vida en abundancia. Amén. El tiempo se nos ha terminado. Así es que el próximo domingo seguiremos. Démosle la gloria al Señor. Aleluya, Señor. Amén. Lo mismo, alcanzamos a cubrir 2 versículos nomás. Pero qué rico es esto. A mí me encanta saborear la palabra, me encanta sumergirme en ella. Y eso que no hemos tomado el tiempo para sumergirnos en cada expresión de la palabra. Hoy quería tocar un tema sobre la gracia de Dios. No lo alcanzamos a tocar, quizás Richita lo tome el próximo domingo o más adelante. O el pastor cuando llegue, porque yo creo que a este paso que vamos, va a llegar el pastor y no hemos terminado el capítulo 2. Pero no importa. Le invito a que se coloque sobre sus pies, hermanos. Ya no hacemos lo que hacíamos antes. Y si usted esta mañana hace lo que estaba haciendo antes y
y no siente nada, pues has venido en un tiempo muy especial para decirle al Señor: Señor, yo no quiero ser un muerto más andante, yo quiero tener vida, quiero tener esa vida en abundancia. Por eso, mis hermanos, el cristiano, aunque tenemos problemas, deberíamos sonreír. No hay nada más aburrido que ver a un cristiano aburrido. Yo no digo que nos aburramos, yo no digo que no estemos tristes, sí. Lo que yo digo, hermanos, es que usted ande aún en su tristeza, confiando en que si Dios lo sacó de ese mundo, no fue para mal, sino fue para bien. Amén. Fue para preparar una morada para usted, una vida eterna para usted, para que usted pueda vivir una vida hermosa siendo cristiano. Hay gente que dice: no, si, ¿para qué voy para la iglesia? ¿Para vivir aburrido como vive usted? ¿No han escuchado por ahí eso? ¿O no han escuchado? ¿Y eso que es cristiano? El cristiano debería mostrar a Cristo. El cristiano debería mostrar la gloria de Dios. Hay un señor que va y nos cortan la empresa, y yo siempre lo saludo, me dice: ¿cómo está, don William? Excelente, bien. Y me dice: a mí me gusta que usted me salude, ¿sabe? Le digo: ¿y por qué? Sí, porque usted me emprenda vida. Y yo: gloria a Dios, porque Dios es glorificado cuando usted vive la vida que Dios le ha dado. Qué rico que no menospreciemos lo que Dios nos ha dado. Amén. Cierre sus ojitos, por favor, por un segundo. Pidámosle al Señor, estamos luchando con nuestros pecados. Si ese pecado nos está separando de la presencia de Dios, si hay situaciones que no hemos podido avanzar, pídale al Señor ahí que el Señor se glorifique en su vida. Si usted se ha separado de Dios, si usted ha estado pecando y siente que la presencia de Dios no está ahí para hablarle, para oír, usted siente que Dios no le está escuchando a causa de su pecado, dígale: Señor, perdóname, así como en Isaías: estoy presto para escucharles, mi mano no se ha cortado, dice la palabra, pero a causa de vuestras transgresiones he escondido mi rostro. Dígale: Señor, perdóname. Y hoy acepte también el perdón de Dios. Señor, sé que pequé hace tanto tiempo y tengo ese recuerdo ahí, Señor, pero no lo he podido borrar. Dígale: Señor, esta mañana en tu nombre entrego ese recuerdo, entrego ese pecado, entrego lo que fui, en el nombre de Jesús. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Que mi vida, Señor, pueda vivir una vida gozosa, de transformación, de victoria, de gozo en medio de la prueba, en medio del llanto, que yo pueda danzar para tu gloria, que pueda, Señor, tener una sonrisa, Señor, que pueda tener una esperanza, Señor, que tú vas a hacer algo, Señor, y que mi vida, Señor Dios amado, ha valido la pena conocerte, ha valido la pena que me hubiera sacado de allá, de esas tinieblas, de esa muerte, Señor, a esta luz, Señor. Gracias, gracias, Señor, gracias, porque hoy, Señor, miro atrás, Señor, y sé, Señor, que si no me hubiera sacado de esa inmundicia, Señor, estaría muerto no solamente espiritualmente, sino físicamente. Pero hoy tengo vida, Señor, y tengo vida en abundancia, Señor, y tengo vida para compartir, Señor, y tengo vida para predicar, Señor, y tengo vida para gozarme, Señor, y tengo vida para cumplir sueños, tengo vida para cumplir metas, Señor, tengo vida para andar por este mundo, Señor, con una sonrisa, Señor, diciéndole a la gente: hay esperanza, porque todo aquel que cree en el Señor Jesucristo ha pasado de muerte a vida. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios, amén. Ahora, yo quiero saber cuántos vivos